Tenemos que hablar en el día de hoy de una entrevista que ha salido en Vaquero Podcast. Tiene un podcast por aquí donde a veces, suele hablar de política, pero también está hablando de algunos casos criminales aquí en España, de sucesos, ¿no? Y ha seguido el caso de Isaac Andic, que nosotros llevamos todos estos últimos meses siguiendo por aquí, y justamente le ha hecho una entrevista a Medina, el abogado español, muy conocido, y en esta entrevista pues ha dado una serie de detalles que a mí me han llamado muchísimo la atención, sobre todo una parte en donde habla de las hermanas, donde parece ser que las hermanas de Jonathan Andic han cambiado de parecer ahora, después de mucho tiempo, pero que en el tanatorio se escucharon una serie de cosas que exponían que realmente ellas creían que su hermano presuntamente podría ser culpable del crimen de su padre. Hay muchísimos cuestionamientos a día de hoy. En estos últimos días hablamos del psiquiatra de los Andic, que cuestionó muchísimo la terapia que tenía Isaac y Jonathan Andic con Julia Lutherwald, como así se conoce en los medios de comunicación esta señora, esa terapia familiar de la cual se habla, ese psicoanálisis, y hay unas discrepancias médicas entre esa señora y lo que es el doctor Antonio Bulbena, que optó por no acogerse a su derecho al secreto profesional y declaró durante más de una hora ante la magistrada y quiso contar todo, quiso contar que esa señora no respondía a una práctica clínica adecuada, que no era compatible con su criterio profesional, y a juicio de él, el supeditar la estabilidad de los vínculos familiares y afectivos a una operación patrimonial, todo eso no tenía sentido en su terapia. Esto lo vimos el otro día y obviamente hoy queríamos ir un poquito más allá comentando el tema de las hermanas de Jonathan. ¿Por qué dice esto aquí Medina? ¿Quién es su fuente? ¿Por qué lo ha contado en este podcast? Nunca antes había dicho esta situación, no ha salido ninguna noticia, pero muy misterioso el cómo las hermanas han apoyado, para muchos supuestamente de cara a la galería, a su hermano, y también presuntamente por intereses empresariales, pero ahora vemos cómo no se pronuncian realmente, pero que sí, al parecer, tienen sus sospechas y tienen muchísimas dudas de si su hermano podría llegar a ser culpable. Hay aquí unas cuestiones que a mí me parecen bastante interesantes. Vemos que no hay caso perfecto. Estaría bien que se expresase un poquito más acerca de esto, pero lo que vemos es que hay muchísimos indicios de toda esta situación y es lo que aquí se ha expuesto en este tema. Vamos a ver qué es lo que decía y ahora vamos a seguir dando más detalles de este caso. Pero vamos, yo creo que sí puede llegar a ser condenado. O sea, que puede llegar a ser condenado, quiero decir que el hecho de quién es no va a impedir esa condena si llega al caso. Otra cosa distinta es que, pues que haya suficiente prueba como para enervar ese principio de presunción de inocencia, que enervado está ya, porque el momento en que un juez con el visto bueno de fiscalía ha dictado un auto de prisión preventiva, ya te está diciendo que hay indicios, porque si no, no te pueden dictar una prisión preventiva, obviamente, que ha sido eludida, sí, pero hay cuestiones también relacionadas con la familia. A ver, indicios lo han expuesto, o sea, que hay indicios, parece que está bastante claro, pero sí, enervar la presunción de inocencia, muchos decían. El otro día vimos a Carlos Quílez por aquí, diciendo no lo van a condenar, es imposible y demás. Hoy, por otro lado, vemos a Medina, a este abogado, diciendo, hombre, por sea quien sea, si hay prueba suficiente, lo van a condenar. Pues que como hay gente que sí que tiene más dudas acerca de la posible condena que pudiese tener el hijo del dueño de Mango. También escaman un poco a la gente de que, no solo que él haya cambiado de opinión con algunas cosas en su relato, sino de que la familia dice que se va mal con el padre cuando él decía que no, y más cosas que están saliendo de ese tipo, ¿no? Claro, eso es otra de las cosas. Por ejemplo, las primeras declaraciones que hace ante Mossos, él dice que la relación con el padre era excepcional. O sea, eso es algo que ha saltado rápidamente porque no lo era. No lo era hasta el punto de que había una terapia familiar que ha declarado recientemente la terapeuta
bueno, que la terapeuta fue un poco la que le aconsejó el pedir la herencia en vida, parece ser. Ahí ha estado a punto incluso, parece ser, de calidad investigada, porque en el momento que hasta el juzgado se planteó si puede haber sido una inductora, de hecho, pero bueno, parece ser que al final no, y ha quedado en calidad de testigo. Yo he escuchado muchas cosas, como todo el mundo, que al final estamos un poco en este mundo de los medios y demás. Yo he escuchado muchas cosas. Sí que es verdad que la familia, las hermanas y lo que es la estructura empresarial, en un primer momento oficialmente cerraron filas con Jonathan. De hecho, pues de alguna forma, como sacando pecho, ¿no?, de cara a la opinión pública, le refrendaron, ¿no?, en sus cargos en la empresa, incluso le dieron más poderes de los que tenía antes de la muerte del padre, ¿no? Una forma, yo creo, como decir, oye, mira, que nosotros estamos con él y confiamos en él plenamente. Pero luego también es verdad que yo he escuchado, insisto, no sé si es cierto o no, porque muchas veces, oye, pues son mentideros, pero también tengo que decir que quien me facilita esta información para mí es de plena confianza y creo que no está diciendo ninguna mentira. Yo he escuchado que en los primeros momentos las hermanas ya sospecharon de que podía haber sido un asesinato, y de hecho parece ser que casi se lo llegan a trasladar a Mossos de Escuadra, y parece ser que este comentario en el tanatorio de don Isaac Andic, este comentario se escuchó. A ver, aquí dice muchas cosas Medina, me parece tremendo lo que aquí está contando, que se escucharon comentarios en el tanatorio del señor Andic. Todos vimos las imágenes, el mundo empresarial y político se despedía del fundador de Mango, vimos algunas imágenes con algunos empresarios en ese tanatorio del Escorts. También vimos a la madre de Jonathan Andic, a Neus Reich, y obviamente a las hijas. Se vio a muchísimas personas, familiares de Isaac Andic, y parece ser que allí se escuchó la posible implicación del hermano de Sara y Judith Andic. Esto por un lado. El otro día obviamente las vimos a Sara y a Judith, justo llegando a los juzgados. Se rompía ese hermetismo que había entre ellas, y también de manera pública no se las había visto por ningún lado. Y justamente, bueno, el otro día, hace unas semanas, pues las vio, declararon. Se filtró alguna parte de su declaración. Dijeron que hacía su padre un testamento anual, que estaban al corriente de esto, y negaron los conflictos familiares. Pero parece ser que esto no es del todo así, por lo que está diciendo Medina. Es como las dos hijas de Isaac Andic están diciendo eso, pero de cara a la galería. O sea, por atrás piensan una cosa completamente diferente. Creen que sí que había mucho conflicto con el padre y el hijo. Hacía ya pues 1 año y medio, justamente cuando van al tanatorio, estaban largando en ese momento de tensión, sin pensar prácticamente nada. Estaban diciendo, creo que mi hermano presuntamente puede ser culpable. Aquí hay algo que no nos encaja, ¿no? Y hay que recordar que en aquellos instantes no habían sacado indicios, no había declarado nadie. No estamos en el momento actual, que hay un proceso, hay unos abogados, una jueza que está reclamando una serie de indicios que quieren enervar la presunción de inocencia de este señor, pero en el momento del tanatorio no había todo esto, ojo. Entonces lo que dice aquí es que sí, que las hermanas sospecharon de que podría haber sido un crimen. Y lo que más me llama la atención, que esto no lo estaba comentando ahora, es que dice que lo hablan con los Mossos de Escuadra esto. O sea, que es un comentario que, aparte del tema del tanatorio y tal, que este comentario se le hace a los Mossos. Esto sí me parece llamativo de lo que dice aquí Medina. No sé cuáles son sus fuentes. Él dice que le parecen unas fuentes sumamente fiables, ¿no? De lo que expone aquí, pero que al principio las hermanas lo trasladan a los Mossos, que puede haber una mala relación y demás. Es cierto que sí que empezaron a investigar, y cuando empezaron a investigar tiene que ser por algo, sobre todo en un principio, cuando ya se había cerrado el caso y había una serie de titulares que iban un poco en contra de Jonathan Andic, que hablaban de que ya había una mala relación.
de una posible humillación en torno a Mango, a la empresa que tuvo que echar al padre. Todas esas informaciones evidentemente tienen que salir de algún lado, ¿no? Entonces no sabemos si van por esos derroteros, si las primeras declaraciones de las hermanas son de una forma y luego ya son de otra. Cuidado, porque ahí también las hermanas podrían tener algún tipo de problema, ojo. Podrían tener algún que otro problema, porque si lo que están declarando ahora no es lo que declararon antes, vamos a ver si no están declarando cosas diferentes en momentos diferentes del proceso en contra de Jonathan and Dick, del hijo del dueño de Mango. Así que veremos cómo sigue esto, porque el otro día hablábamos de esa compensación económica que se iba a hacer. Ellas dicen que había cambios, que ellos estaban al corriente todo el rato de estos detalles, de incorporar las donaciones que recibía cada hijo en ese periodo, lo que iban a recibir unos y otros, y que no había disputas, absolutamente nada, por el tema del dinero. Esto dicen las hermanas, no había disputas, pero ojo, la terapeuta está diciendo, como no pagues los 40 millones, pues no te voy a dar más terapia. Entonces, no había disputas por dinero, pero vemos que una terapeuta está queriendo echar a Isaac and Dick de una terapia por no darle dinero al hijo. O sea, disputas no había, pero ese mensaje está ahí. Entonces, a mí, sinceramente, todo esto me llama la atención, y el cómo han cambiado de parecer las hijas de Isaac and Dick a la hora de declarar el otro día. No entiendo muy bien eso, pero veremos cómo sigue este caso, ojo, A partir de ahí yo no estaba, no te puedo asegurar si si estos es cierto, crímenes impactan mucho, porque claro, son de hijos a padres. O sea, es una cosa... Además, tú date cuenta todo lo que hemos contado, ¿no? De todos los elementos periféricos, es para hacer una película realmente, no tiene todos los componentes de Lo una... que pasa es que es tanto dinero. Claro que ahí es donde está. Si fueran pobres seguramente no pensarían, no le darían tantas vueltas, pero no, claro. Con esa fortuna en juego... Sí, lo que pasa es que muchas veces pues, el problema del dinero es que es como una droga, ¿verdad? Que dice quien lo tiene, ¿no? Nunca se conforman con lo que tienen, ¿no? Sí, es el punto ese de la obsesión que comenta la jueza, ¿no? Obsesión con el dinero todo el tiempo. Con esta condena se juega el todo por el todo. De cuenta, Jonathan Dick tenía en el testamento, creo que se le adjudicaba una cantidad de 70 millones de euros. 70 millones de euros, esa cantidad, vamos, sí, ¿quién lo tuviera? También te lo digo. Eso, yo hay meses que no lo gano en el despacho. Imagino que tú tampoco con tus libros y con... No, 70 millones no. Claro, entonces dices, joder, y te arriesgas a gente que lo tiene todo, pero bueno... Pero es que a lo mejor quiere 2.000, claro. Claro, pero es que a lo mejor él dice, si mi padre tiene 8.000, yo quiero 2.000, no quiero que se vayan 6.000 a una fundación o 5.000 a una fundación, no lo sé. A mí claro, porque si gana... No, te he dicho 70, que no sé si son 700. Me parece, no sé, me parece, pero que, si gana, me parece que eran 700, te he dicho 70. Me parece que eran 700. Pero que si gana se queda con... Claro, porque no llegó a hacer el testamento, ¿no? O sea, si gana se queda con mucho más. Creo que no. Ya no tengo tanta información, creo que no, que ese testamento no se iba a modificar. Estaba en vista de modificarse. No te lo sabría asegurar. Pero bueno, no lo sé. Claro, o sea, Isaac and Dick parece que lo iba a modificar el testamento. Las hermanas dicen que no, eso lo hacía siempre, no era algo que llamara especialmente la atención, ni al hijo, ni a ellas, o sea, a su hermano, ni a ellas mismas. Pero lo que dice la Estefanía Nud, que era la pareja iba a ser pareja de hecho de Isaac and Dick, fue perfilando y comentó que realmente esto podría ser importante, era algo que no se sabía hasta estos momentos, y ella en sus declaraciones lo dijo. Luego, cómo se filtran las declaraciones de las hermanas contradiciendo justo a Estefanía, no sé si fue al día o a los 2 días. O sea, a los 2 días ya teníamos la contradicción expuesta en los medios de comunicación, como, bueno, con esto no pasa nada. O sea, el cambio de herencia, eso lo hacía absolutamente todos los años. Ya, pero ¿y si ese año iba a ser más importante? O sea, en el 2023 o 2022 habría hubo un cambio de herencia que se lo expuso a los hijos y tal, diciendo, vosotros vais a recibir esto, vais a recibir menos, o voy a crear una donación que le voy a dar 100 millones que no van a ir para vosotros. ¿Hubo eso en 2020, 2021, 2022 o 2023? Porque creo que ahí está el punto. En 2024 iba a cambiar eso. Y aparte, la viuda lo que explica
es que al inicio de ese año, o sea, el año siguiente, en enero, si sucede en el 14 de diciembre, pues en enero lo que iba a pasar es que Jonathan Dick se iba a ir de Mango. O sea, que su padre quería echarlo de la empresa. Esto es una situación que parece un poco incontrolable, ¿no? Aparte de que estaban yendo a terapia, ahí había una serie de condicionantes ya que venían precedidos de toda la terapia que estaban haciendo con una señora que era una especie de coach, gurú, que no se sabe muy bien cuál es la interpretación de los hechos en torno a ella y que está como imputada, y a partir de ahí una serie de problemas relacionados con la boda, el dinero, si va a salir de Mango o no, Jonathan and Dick, el tema de la herencia, las donaciones. Es que hay muchísimos vértices, o sea, un montón de cosas que hacen que el pico de tensión de lo que creen los investigadores estaba elevadísimo justo en el momento de la caída del dueño de Mango. Era un pico que era difícil de sostener. Esto es lo que argumenta un poco la investigación, ¿no? Y yo no sé si vosotros pensáis un poco lo mismo, pero después de escuchar por aquí a Medina, pues también me da un poco la sensación de que cree lo mismo, ¿no? En cualquier caso, descalzo no se iba a quedar en ningún caso. Hombre, pues que si es condenado, pues claro, es una cosa de desheredación, con lo cual, como dices tú, se quedaría sin nada. Pero bueno, pero ya hubo una parte de herencia que ya cobró en vida. Yo me imagino que también él ya tendría su nombre, un gran número de participaciones de este imperio, ¿no? O sea, esos entresijos ya económicos, tal, ahí los desconozco. Vamos, descalzo no anda alguien que puede poner una fianza de 1 millón de euros, ¿no? En apenas 40 minutos. No, ¿y para cuándo se estima que puede ser el juicio? Sigue en instrucción, con lo cual, hombre... Se queda bastante. Sí, hombre, no creo tampoco que sea un juicio que se vaya a dilatar mucho, porque yo creo que la instrucción está bastante avanzada, ¿no? En estos últimos días han tomado declaraciones, como te digo, a miembros del Consejo de Administración, a la secretaria del señor Andic, a la terapeuta, pero yo no creo que sea un tema que se vaya a dilatar excesivamente. Yo estimo más o menos 1 año, 1 año y medio, posiblemente lo manden para juicio. Si finalmente el fiscal, porque aquí no hay acusación particular personada, ¿no? Si el fiscal estima que hay que mandarlo a juicio y la juez ve que efectivamente hay indicios para ello, que de momento ya lo ha visto, lo mandarán a juicio al Tribunal de Jurado en la Audiencia Provincial de Barcelona. Bueno, vemos como la viuda no está como acusación particular, ni siquiera las hermanas de Jonathan and Dick, que parece que sí que tenían sospechas hace 1 año y medio en ese tanatorio en diciembre, cuando estaba todos los empresarios, toda la gente conocida de Isaac and Dick, pues ahí sí tenían dudas, pero parece que ya las han disipado o ya han estudiado mejor los indicios en contra de su hermano y creen que él no es culpable. Bueno, podría ser, pero sí que me parece extraño, o sea, que cuente esto Medina como ojo, porque las hermanas le trasladaron a los Mossos de Escuadra, o sea, no tan solo en el tanatorio, sino que a los Mossos dieron unas declaraciones explicando que creían que podría haber sido un asesinato. ¿Y quién estaba allí? Las hermanas creyeron que, no sé, que unos montañistas terminaron con la vida de su padre, o que unos sicarios estaban allí y lo terminaron. ¿Para qué o por qué? ¿De qué forma querían que entrase en quiebra Mango? O sea, ¿qué teorías tenían las hermanas? Porque lo que da a entender aquí Medina es que la teoría que tenían es que el hermano presuntamente podría ser culpable. Esto es lo que da a entender aquí, ¿no? Y la familia, claro, a ver qué pasa, porque se mantienen unidos, pero pueden desunirse mucho de cara al juicio. Porque una declaración de las hermanas puede inclinar la balanza en el jurado. Es que ahí escucha muchas cosas, Roberto, y insisto, como son cosas que escuchas, tampoco les puedo dar a toda veracidad. Yo he llegado a escuchar, por ejemplo, pues que la pareja de Isaac and Dick, la señora Newk, pues ha llegado a presionar que o me mejoráis mi parte de herencia o cuento cosas que igual no se interesa que cuente. Eso se ha escuchado. Pero claro, insisto, son fuentes oficiales. No. Pues no, porque no está en blanco, en negro sobre blanco. Pero bueno, insisto, yo cuando te digo que lo he escuchado, no lo he escuchado en un bar de copas, lo he escuchado a gente pues con cierta relación con este entorno y con el entorno de Mossos y con el entorno de la familia Andic. Y luego también... Madre mía, o sea, a ver, es que aquí había muchísimo en juego, mucho dinero, y Estefanía Nud vimos todo el problema que tuvo, o la batalla legal que hubo con los hijos, que
aún se ha sabido, se ha confirmado su parte de la herencia justamente hace unas semanas atrás. Esto lo vimos el otro día. Vimos que esta señora, Estefanía, ya cobró la millonaria herencia que había pactado con los hijos del empresario. Vimos que tenía justo en su momento de la muerte, había cobrado esos 27 millones de euros que había reclamado. Lo primero eran 70, los hijos tuvieron ahí una disputa con ella, parece que no iba a cobrar esos 70 ni de broma. Luego se pensaba que solo iba a cobrar 5 millones. De hecho, ella, Isaac Andic ya le dejó 5 millones. Eso ya estaba zafado. Pero ella reclamaba más. Reclamaba unos 70 millones. Entonces, lo que pensamos aquí es que ella supuestamente amenaza con contar alguna cosa, según lo que está contando aquí Medina, que ha escuchado. Básicamente porque los hijos estaban en una disputa legal para que ella no se llevase tanto dinero. O sea, estas son unas disputas fuertísimas que hay por el tema de la herencia del dueño de Mango. Y al final ella pues ha cobrado, según lo dicho, le han otorgado unos 27 millones de euros. O sea, esta es golfista. Tremendo. Esta familia era como muy celosa de su intimidad y claro, ahora están en el objetivo. Totalmente, sobre todo Jonathan, claro, sí, las hermanas todavía se mantienen un poco en segundo plano. Eso no se lo quitan ya, eso lleva para siempre. Bueno, claro, eso es un poco también lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? La pena de banquillo que llaman, ¿no? O la pena de telediario. Pues hombre, eso es verdad, claro, efectivamente, si esta persona saliera absuelta o simplemente ni siquiera absuelta, si no se le llegara ni a llevar a juicio porque, bueno, pues oye, esto diera una vuelta, que se demostrara que no sé, de alguna manera que efectivamente fue un accidente y punto, pues hombre, pues es una real cabronada, ¿no? Que ya te quedes con el estigma toda tu vida de haber matado a tu padre. Pero eso pasa, tú lo sabes, que la gente, y sobre todo gente con cierta popularidad o con cierto alcance mediático, todos nos acordamos de cuando a Rafael Amargo le detuvieron por tráfico de drogas, pero casi nadie se acuerda de cuando fue absuelto. ¿Vale? Que también es verdad que fue absuelto por una cuestión de formas, lo que hablamos antes, ¿vale? Yo vi el vídeo cuando le fue absuelto. Estaba más enfadado que cuando le... Sí, bueno, estaba enfadadísimo. Claro, sí, pero es que realmente es así, ¿no? Entonces, igual que los medios en ese momento, pues se tiraron hablando de Rafael Amargo día y noche, pues el día que fue absuelto, pues bueno, sí ha sido absuelto Rafael Amargo, ya está. Pero ya te queda para toda la vida que has estado en un proceso penal. No, que eres un traficante. Para mucha gente eres un traficante porque lo has visto en el tele. Que voy a repetir, que se la absolvió por una cuestión de forma. Pero que... Bueno, pues no sé, veremos qué sucede con Jonathan Andic, que evidentemente sí hay un juicio, pero sí que esta parte del programa, que podéis verlo entero, es una entrevista que dice accidente o asesinato, la verdad detrás de los crímenes sin resolver más oscuros de España, y justamente habla del caso Mango en esta parte. No sé si luego habla de más cosas, pero lo más relevante que me ha parecido, mucha gente me lo estaba comentando, Axel, ¿qué te parece esta entrevista? Lo que ha dicho aquí el abogado Medina. La verdad que no sabía nada, de hecho no ha salido ningún titular sobre esto, lo cual me parece raro porque es bastante fuerte lo que está diciendo aquí este abogado, de cosas que ha escuchado de fuentes que para él son fiables y que aseguran ciertas cosas primero de la viuda tremendas con el tema de la herencia, amenazando presuntamente, amenazando por no contar algunos detalles o algunas cosas. Es cierto que su declaración fue importantísima, pero la declaración de las hijas contradecían prácticamente todo. Veremos en qué se expone y en qué quedan todas esas declaraciones, de las cuales tendremos que saber más próximamente. La investigación por la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic, ha puesto el foco en su hijo mayor, Jonathan Andic. Fue el único testigo de la caída mortal de su padre y ahora ha sido detenido por los Mossos en su casa de Barcelona. El caso Andic nos tiene en vilo porque concentra todos los ingredientes de un true crime. Una fortuna familiar, una sucesión complicada, una relación deteriorada entre padre e hijo, un testamento que podía cambiarlo todo y una excursión a la montaña que acabó de la peor manera. Isaac Andic, fundador de Mango, murió en diciembre de 2024 al caer por un precipicio. Al principio pareció un accidente, pero ahora la investigación apunta a que su hijo Jonathan, movido por la codicia y la mala relación entre ambos, lo empujó. Él lo niega. Hoy reconstruimos lo que se sabe y lo que no. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País,
¿Por qué la muerte del fundador de Mango ya no se investiga como accidente? Una de las periodistas que mejor conoce este caso, porque lleva más de un año investigándolo, es Rebeca Carranco, mi compañera del País Catalunya. Hola, Rebeca. Hola, ¿qué tal, Ana? Resúmeme qué ha sido de Jonathan Andic en las últimas horas, porque están siendo días muy, muy movidos. Pues sí, yo tengo a veces que pensar incluso en qué día de la semana estamos, ¿eh? El martes, Jonathan Andic pues está en casa por la mañana y en ese momento le tocan timbres o los Mossos de Escuadra. Él no baja, los Mossos suben hasta su domicilio y ahí le comunican pues que lo van a detener. Él pide hacer una llamada a su abogado y ya en aquel momento él ya, supongo que viene asesorado, el abogado le dice, vale, vete con ellos a donde te digan, pero el teléfono déjalo dentro, ¿no? Porque si no tienen una orden para registrar su casa, ese teléfono que seguramente los Mossos también hubieran anhelado, pues no se lo pueden llevar, ¿no? Se queda dentro y se va a los juzgados de Martorell, que además es un lugar, bueno, no es la ciudad de la justicia de aquí de Barcelona, que es un edificio nuevo y muy con ese áurea judicial que todos tenemos en la cabeza, sino son unos juzgados que están pues en un estado bastante deplorable, en una ciudad pequeña como la zona sur de Barcelona, ¿no? Entonces, él está allí, declara ante la jueza y ante su defensa, solamente responde a las preguntas de su defensa y después de todo eso paga una fianza de 1 millón de euros y sale en libertad, porque pensemos que a él le piden prisión eludible bajo fianza, acusado como sospechoso de haber matado a su padre. Entonces, bueno, Jonathan Andic, que es actualmente el vicepresidente de Mango, una de las empresas más importantes de Cataluña y también de la moda del resto de España, pues ha pasado todo ese proceso, ese calvario, seguramente que él lo definiría como un calvario judicial, y ahora está en libertad, a la espera también de poderse defender una vez ha leído toda la causa que hay, toda esa investigación que ha durado 1 año y medio, y poder decir la suya a cada uno de esos indicios que los Mossos han recopilado y que consideran que tienen entidad suficiente para hacer lo que hicieron, que fue detenerlo. Te he leído y ese 1 millón de euros los depositó en menos de media hora. ¿Cómo se aseguran de que Jonathan Andic no se dé a la fuga? Le han quitado el pasaporte, tiene que firmar semanalmente que está aquí, ¿no? Para comprobar que él está aquí, a una persona que además pues seguramente no es como tú, como yo, como cualquier ciudadano de a pie, sino que es una persona pues acostumbrada a viajar, que Mango tiene pues un jet privado con el que se mueven constantemente, ¿no? Por todos sitios. Entonces su situación es que está en libertad, está siendo investigado por ese homicidio, ¿no? Como sospechoso, siempre manteniendo lógicamente la presunción de inocencia, ¿no? Pero es sospechoso de eso, y él ahora pues su capacidad de moverse queda bastante limitada, él no puede irse de España. ¿Qué diferencia hay entre indicios y pruebas? En este caso son pruebas indiciarias, ¿no? Que lo que nos están diciendo con eso los Mossos es que ellos no tienen ninguna imagen directa, ningún testigo de primera mano, nada clarísimo que pueda sacarnos de dudas de manera inequívoca y decirnos qué pasó. Imagínate, ¿no? Una cosa que durante mucho tiempo se estuvo como incluso poniendo sobre la mesa, ¿no? ¿Existirá una imagen de algún satélite que tenga justo ese momento en el que se ve que se cae, ¿no? Si eso existiera, que hubiera una imagen nítida y clara de que se cae, pues ya no habría caso. O una imagen, imagínatelo, nítida y clara de que el hijo interviene ahí para que él se caiga, pues sería una prueba directa. Una prueba indiciaria lo que significa es que son todas pruebas periféricas, ninguna de ellas directa, que sí que te permiten como señalar un posible escenario, una idea de lo que ocurrió. Hemos visto juicios por homicidio con prueba indiciaria que acaban en condena. Igualmente, hemos visto investigaciones por homicidio con prueba indiciaria que al final se archivan porque no tienen suficiente entidad para que una cosa tan sagrada, fundamental como la presunción de inocencia, pues decaiga, ¿no? Y esa persona se vea obligada a sentarse ante un tribunal. Los Mossos, que para quien nos escuche fuera de España son los agentes de la Policía Autonómica de Cataluña, llevan 1 año y medio reuniendo esas pruebas indiciarias. ¿Qué han conseguido? Vamos paso por paso. Venga, yo, si quieres, como hago una gradación, ¿no? Para mí, la que a mí más me llama la atención y que yo creo que será una de las que la defensa pues seguramente pondrá como mucho ahínco en explicarla es
Le preguntan en el momento cuando Isaac Andic muere en la montaña y que va acompañado de Jonathan en esa caída de más de 100 metros, le toman una primera declaración a Jonathan Andic. Está en estado de shock, se entiende que, bueno, pues entendiendo esta idea de la presunción de inocencia, probablemente lo que ha visto es a su padre caer y morir delante de él, en un estado de shock. Dejan pasar 15 días y luego le vuelven a interrogar otra vez con un poquito más de calma, más pausado, ¿no? Y como andando un poco más en qué ha podido pasar. Ahí cuando los Mossos le preguntan, escucha, tú has venido aquí antes, tú conocías esta ruta, la habías hecho otras veces, la has propuesto tú a tu padre. Entonces, él sí que dice que cree, que le parece recordar que hace un par de semanas había estado ahí. Uh-huh. En el atestado lo que consta es que él está ahí el día 7, el día 8 y el día 10 de diciembre, que eso es prácticamente una semana antes, 3 veces consecutivas. 3. Aquí es verdad que tendremos que ver qué explicación se da a esas 3 visitas que él no había referido cuando se le toma declaración y que, bueno, pues a ver qué explicación tiene. A mí eso es uno de los elementos importantes. Luego hay otro elemento también importante, que es el teléfono móvil. Esta investigación empieza como un accidente, incluso tiene un archivo inicial, una reapertura y luego se decreta un secreto porque los Mossos empiezan a tener más sospechas, hay intervenciones telefónicas y están mucho tiempo detrás de esto. Llega un momento determinado que los Mossos consideran que ha llegado el punto que ellos necesitan cogerle el teléfono a Jonathan Andic para ver el contenido de su teléfono, más allá de todos los pinchados telefónicos. Tiene que haber una autorización judicial que existe en ese momento. Uh-huh. Entonces, ellos con esa autorización van a la salida de la empresa, como que lo paran, entran en el coche y le piden el teléfono que él entrega. Además, nadie le tiene que quitar el teléfono. Él siempre ha colaborado en todo, entonces él entrega ese teléfono. Entonces, cuando los Mossos analizan ese terminal, lo que ven es que es un teléfono distinto al que tenía en el momento del accidente, porque esto lo hacen casi un año después, ¿no? Entonces, es un teléfono distinto. Entonces, ¿qué explica el auto sobre ese cambio de teléfono? El auto explica que, según explica una secretaria de Mango, Jonathan hace un viaje, un relámpago corto a Quito, prácticamente de 2 días y poco más, y que allí le roban el teléfono. Entonces, que queda sin ese teléfono, que tiene un nuevo terminal, y la jueza en el auto lo que dice es que está borrado, que el nuevo terminal borra, no tiene el contenido que tenía el anterior. Entonces, allí seguramente pues, uno puede deducir que eso se hace con intención o no, sí que está en el auto como un elemento más que se considera incriminatorio. Entonces, para mí ese es otro elemento también que seguramente la defensa pues, explicará más o andará un poco más el tema del teléfono. Y luego, Rebeca, hay otra prueba clave en el caso, ¿no? Esa zona por la que habría resbalado Isaac Andic en la montaña de Montserrat. Cuéntame, ¿cómo se encontró esa zona? Sí. Aquí los Mossos han ido allí, es que ahora hablaba con fuentes policiales, no me decían, es que si no hemos ido 50 veces no hemos ido ninguna, ¿no? Que han vuelto muchas veces allí un poco para volver a revisar la escena de esa caída y qué pudo pasar. Entonces, la unidad de montaña, que es una de las que también ha ido, están quienes investigan y la unidad de montaña también ha participado en esa investigación, hacen un informe y ellos lo que dicen que ven sospechoso es una huella, que dicen que es una huella como de resbalón en ese lugar, ¿no? Que cuando tú la ves te lleva a pensar que es la huella que deja Isaac Andic al caerse, pero la unidad de montaña dice que esa huella no se puede hacer de manera fortuita cuando te caes, que está como muy señalada, que requiere haber pasado el pie por delante y por detrás varias veces, ¿no? Entonces dicen que dan a entender que es un resbalón fingido, que esa señal de resbalón alguien la hace adrede. Eso consta también en el auto y seguramente es una de las cosas que pericialmente yo creo que la defensa podrá rebatir mejor, porque seguramente debe ser difícil científicamente demostrar que esa huella, si es de una caída o si es muy intencionada, ¿no? Entonces, bueno, eso será también un elemento que seguro que tendrán que rebatir y que rebatirá la defensa. ¿Y está la autopsia? ¿Se sabe, cómo cayó? La autopsia también es un elemento que se cita en el auto. Aquí el forense no concluye si es un accidente o no es un accidente, ¿no? El forense básicamente concluye que se muere de la caída, que él muere en esa caída. Entonces, ¿cómo se cae? Lo que dice el forense es que es una caída por las heridas que tiene compatible con la caída de un tobogán, ¿no? Imagínate que vas en un tobogán, que resbalas y que por las heridas que él tiene ascendentes en un costado, que es una caída de tobogán. Y señala también que no tiene
ninguna marca en las manos, ¿no? Y que no parece que se haya caído como de cabeza, ¿no? Por las heridas que presenta, que no se ha caído de cabeza. Entonces, esto se incluye también dentro del auto, porque en la interpretación que también hacen los investigadores de eso, y que de nuevo la defensa seguramente también rebatirá, es que si tú te caes, aunque sea de tobogán, si es algo que tú estás viendo que te pasa, tu reacción casi innata es poner las manos, ¿no? Aunque sea al lado del cuerpo a medida que te arrastras, o intentar cogerte algo, ¿no? Entonces, que eso no exista, ellos consideran que puede ser un efecto sorpresa o no esperado, ¿no? Una caída que tú ya ves que te está pasando. Porque todo esto que me estás contando son pruebas indiciarias, pero no son pruebas concluyentes. Exacto. O sea, ahora mismo Jonathan Dick es un hombre sobre el que pesa una sospecha que a los Mossos, a la jueza instructora y a la fiscal les parece que son suficientes para haberlo detenido, haberle vulnerado derechos básicos, como escucharle cuando hablaba, como cogerle su teléfono, pero ahora mismo no hay nada concluyente. O sea, no podemos afirmar de ninguna manera que es culpable de haber tirado a su padre por la montaña. Rebeca, Mango no es cualquier empresa en España. No. Mango, mira, para que te hagas una idea, el año pasado facturó 3.800 millones y tuvo un beneficio de 240. Es verdad que es una empresa que tuvo un bache en una época determinada, pero que ahora todo va muy bien, y en Cataluña es la empresa del mundo de la moda más importante que hay. Isaac Andic era el hombre más rico de Cataluña, con una fortuna valorada en 4.500 millones de euros y el quinto de España. Entonces, bueno, aquí, además, que es en la burguesía tiene como un peso muy claro, ¿no? Y son personajes que siempre rodean como toda esta vida social en Cataluña. En la muerte de Isaac Andic fue un shock total y absoluto. Y tras la muerte de Isaac Andic, ¿quién ha heredado la empresa? Pues la empresa se ha heredado por partes iguales por sus 3 hijos. Judith, Sara y Jonathan son los herederos a partes iguales. Y sí que es cierto que en junio del año pasado hubo como unos cambios empresariales, que pasó de sociedad limitada a sociedad anónima, y aquí, Jonathan fue nombrado además vicepresidente. Él es el único de los 3 hermanos que está en el consejo de la compañía, pero ya estaba, porque él es el responsable de la parte de Mango Man, entonces él ya estaba en la empresa. Este caso, Rebeca, no se entiende sin saber ciertos datos de la relación entre Isaac Andic y su hijo. Isaac Andic puso a Jonathan Andic al frente de la empresa en 2014. En ese tiempo, que fueron 4 años, Mango registró millones en pérdidas. Isaac Andic terminó destituyendo a su hijo. Tú has hablado con mucha gente del entorno de la familia. ¿Qué te cuentan de eso? Es que es un tema nuclear, ¿no? Porque un poco al final, en todo esto, ¿no? La pregunta que todo el mundo se hace es, al final, si alguien sospecha que Jonathan podría haber matado a su padre, ¿no? Pues ¿por qué, no? ¿Qué motivo puede llevar a un hijo a hacer algo así, no? Entonces, esa relación padre-hijo es una cosa que sale mencionada en el auto, ¿no? Que se habla de una mala relación y se refiere a ese episodio que tú dices. Isaac Andic, que era un hombre pues, que tenía un velero, que le gustaba viajar por el mundo, que ya se había cogido otras épocas en las que, bueno, un poco como que desaparecía y se iba de travesía con sus amigos porque era una de sus aficiones. Y es verdad que en 2014 él considera que Jonathan está preparado para asumir la dirección de Mango, y él se va con el Nirvana pues, a surcar los mares, pero la empresa no va bien, la compañía no va bien. Es cierto que Jonathan Andic no está solo en eso, ¿no? Que parece como que un poco públicamente se le señala a él como un responsable de hundir Mango, ¿no? Él obviamente no es una persona que esté sola, allí hay un equipo que le acompaña, pero bueno, las cosas no van bien en aquel momento, y sí que Isaac Andic se ve obligado a regresar, a apartar a su hijo de ese puesto y como que volver a tomar las riendas de eso. Entonces, lo que nos explican personas del entorno es que eso marca esa relación de padre e hijo, ¿no? De un padre que ha intentado pues como que su hijo sea capaz de seguir con una empresa tan importante como la que él había conseguido levantar, y que no lo logra, y que a partir de ahí esa relación queda un poco tocada. Es cierto que Jonathan Andic, cuando los Mossos le preguntan en qué estado estaba tu relación con tu padre en el momento que os ha pasado según tu accidente en la montaña,
él dice que la relación es buena profesional y familiarmente. ¿Qué pasa? Que el auto dice que a través de los WhatsApps que recuperan del móvil de Isaac Andic, porque ese teléfono sí que lo tienen, acceden, y aunque está roto pueden acceder a todo el contenido, y de parte de los que recuperan también de Jonathan, ¿no? Pues que ellos constatan que eso es falso, que esa relación no era buena, y además añaden una cosa que a mí me llama también un poco la atención por el punto de adjetivación que tiene también el auto, ¿no? Que hablan de una obsesión de Jonathan Andic por el dinero, y que eso, pues que eso afecta a la relación padre-hijo. Pero luego van un poco más allá y sí que hablan de una cosa que nosotros hemos contado también en el diario, ¿no? De la posibilidad, la amenaza, la sombra de un posible cambio de testamento. Porque Isaac Andic, y esto lo cuenta el auto judicial en base a la investigación de Mossos, y también nos lo han contado personas del entorno, distintas personas, en los últimos tiempos él tenía como esa idea de trascender más allá de la creación de Mango y de crear una fundación benéfica, ¿no? Que dejase como una huella en el mundo, yo qué sé, pues imagínatelo como Vicente Ferrer, ¿no? Esta cosa de que tu legado no sea solamente la empresa que tú has hecho, sino todo lo que tú puedas devolverle como a la sociedad. Entonces, eso estaba por verse, no estaba constituido, estaba por ver cómo se iba a hacer, ¿no? Sí que nos decían que había como la idea de que los patronos fuesen los hijos, pero que tuviese una aportación económica importante, ¿no? Entonces, lo que dicen los Mossos en el auto es que eso hubiera implicado un cambio de testamento, algo que al final no pasa. Entonces, ahí desliza la idea también de que detrás de este homicidio que ellos sospechan que puede haber ocurrido, estaba ese móvil económico ante el temor de que esa fundación cambiase después del reparto de esa fortuna. Se han posicionado tanto la familia como Tony Ruiz, el directivo que Isaac Andic nombró director general de Mango cuando destituyó a su hijo Jonathan. Sí, han cerrado filas desde el principio. Jonathan Andic, lógicamente, dice que él vio a su padre morir y que, bueno, que está sufriendo un proceso muy duro en el que él es sospechoso de una cosa que él, bueno, pues que él es víctima también de todo eso. Las hermanas, la familia cierran filas, dicen que los Mossos llegan a conclusiones precipitadas en sus informes, que lo van a demostrar, y nosotros a día de hoy están todos unidos y defendiendo la inocencia de Jonathan Andic. Y judicialmente, ¿cuál es el siguiente paso, Rebeca? Si Jonathan Andic es declarado culpable, ¿qué pasa con la herencia? Bueno, ese escenario, si lo viéramos, a mí, yo honestamente te digo que me sorprendería, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona. En este escenario, imaginándonoslo, pero que no tenemos ningún elemento que nos permita decir que eso pueda ser así, pero que él acabase condenado, pues eso sí que podría cambiar lógicamente la herencia, porque tú tienes una herencia ilegítima cuando obviamente no actúas contra tu padre, ¿no? Si se demostrase, insisto, que lo veo como muy lejano y muy difícil de adivinar que eso acabase siendo así, ¿no? Pero si se demostrase, pues eso cambiaría lógicamente la herencia.